Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy una nueva sesión más del curso Analytics 2 y en este caso vamos a hablar acerca de los árboles de decisión o Decision Tree. Vamos a ver el día de hoy un poco acerca de este tema. Para eso vamos a comenzar con una introducción donde revisaremos un poco qué es un árbol de decisión, qué tipos de árboles existen y sobre todo cuáles son los componentes básicos de un árbol de decisión. Luego vamos a pasar ya a un ejemplo un poco más concreto de cómo se va construyendo un árbol de decisión. En este caso va a ser un ejemplo para clasificación. Eh, Como tercer punto vamos a tocar el tema de hiperparámetros, que son aquellas cosas que podemos controlar cuando definimos un árbol más allá de nuestra data. Y también vamos a entender un poco el concepto de poda de árbol. Y finalmente vamos a conocer ya de una manera más general qué ventajas y desventajas tiene este método y sobre todo qué otras variantes existen o qué variantes han existido en el tiempo, ¿no? Durante la evolución de los algoritmos de los árboles de decisión. Entonces ahora sí ya vamos a comenzar propiamente con la clase. Vamos a tratar de pensar un poco esta situación, ¿ya? Tenemos una información que hemos podido levantar acerca de cuál es el medio de transporte ideal caminando, en bicicleta o en auto, considerando la distancia que uno tiene que recorrer en kilómetros, si lo quieren ver así, y cuánto tiempo tenemos disponible para recorrer esa distancia en minutos. ¿Ok? Que es este cuadro o este gráfico de dos ejes, ¿no? Distancia y tiempo disponible, y el dibujito indica cuál es el medio de transporte más usado, digamos, o más recomendado por las personas que han estado en estos escenarios. Entonces tenemos la pregunta, ¿no? Si queremos visitar un familiar que vive a una determinada distancia y tenemos determinado tiempo disponible, ¿cómo podemos tomar de mejor manera la decisión de cuál sería el vehículo para desplazarnos? Si vemos el problema como está y la gráfica como está, nos vamos a dar cuenta de una cosa bien directa, de que esta data no se puede separar linealmente para poder identificar zonas de vehículos. ¿A qué me refiero? No podemos trazar una única recta o dos rectas en el peor de los casos que divida correctamente una zona de bicicleta, otra zona de caminar y otra zona de auto. Hay, en el caso del caminar, no hay una zona bien marcada por este lado, pero también hay gente que aparece caminando por este otro lado. Igual en el caso de bicicleta tiene una forma bien particular que no simplemente se puede diferenciar con una línea recta. En el caso de los autos es un poco más acotado, pero igual tiene el mismo tema, ¿no? No podemos separar linealmente, a eso se refiere cuando no podemos trazar rectas para separar claramente las zonas, para poder aplicar algunos de los métodos que ya conocemos o que ya hemos visto en otras sesiones. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a hacer un ejercicio sobre esta data. Vamos a intentar crear reglas, ¿ya? Si bien no podemos hacer líneas rectas directas, vamos a tratar de crear reglas para poder identificar zonas donde conviene ir a pie, donde conviene montar bicicleta y donde conviene ir a auto. ¿Ok? Entonces vamos a ir analizando un poco cómo llegaríamos a esta identificación de zonas por tipo de vehículo. Y vamos a comenzar con unas primeras preguntas, por ejemplo. Vamos a lanzar una primera interrogante que lo que busca responder es si la distancia es menor a 5.12 kilómetros. ¿Ok? Obviamente esta pregunta es algo que estamos haciendo nosotros viendo la gráfica porque vemos, por ejemplo, de que la gente con auto o cuando se decide usar auto en realidad corresponde a una distancia que está de 5 y pico hacia adelante y un tiempo disponible de un poco más de 10 minutos. Si queremos dibujar una zona de donde claramente está la gente que maneja auto. Entonces vamos a comenzar con una pregunta general que es, oye, la distancia eh, a donde queremos ir tiene menos de 5.12 kilómetros. Obviamente esto acá es una línea que separa la gráfica en dos, pero esto tiene dos respuestas, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa, ¿no? Verdadero o falso, sí o no. Por estandarización, digamos así, vamos a asumir siempre que la respuesta cuando es sí, positivo, verdadero, vamos a irnos para el lado izquierdo y caso contrario nos vamos a ir para el lado derecho. ¿Ok?
Entonces en este caso hacemos la pregunta si la distancia es menor a 5.12 y tenemos un resultado positivo y negativo. Vamos a explorar primero el lado positivo, ¿ok? O sea, toda la gente o todas las imágenes que caen a la izquierda de esta recta. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos puntos donde sea cierto que la distancia es menor a 5.12, o sea, esta caja de la izquierda. ¿Qué vemos en esta caja de la izquierda? Que hay gente que va en bicicleta y hay gente que va a pie. Ahora, ¿hay alguna forma de trazar líneas para separar claramente la gente que va a pie y la gente que va en bicicleta? Vamos a explorarlo. Hacemos una segunda pregunta. Si dentro de esta caja, porque estamos en la rama de la izquierda, si el tiempo es menor o no a 19 minutos. Gráficamente, ¿qué es esto? Una recta que corta en 19 minutos. ¿Por qué llega acá y no hasta el final? Porque estamos únicamente en el escenario en que la distancia sea menor a 5.12. Por eso trazamos una recta hasta este punto y nos preguntamos, ¿qué pasa si el tiempo es menor a 19.10? Nuevamente tenemos una respuesta verdadera y falsa. Si la respuesta es verdadera, o sea, el tiempo es menor a 19.10, ¿en qué estamos? Estamos en este cuadrante de acá abajo. Este rectángulo donde tenemos puras bicicletas. O sea, si la respuesta es afirmativa, estamos en esta zona inferior izquierda y acá, sin lugar a dudas, con esta combinación de distancias y de tiempos, el vehículo sí o sí es bicicleta, no hay otra alternativa. Entonces, si nosotros decimos, a donde vamos a ir está a menos de 5 kilómetros y tengo menos de 19 minutos disponibles para llegar, sí o sí, el vehículo preferido es una bicicleta. Nos vamos a la otra respuesta, al no. O sea, no somos menores a 19, estamos arriba en esta zona de acá. Nos hacemos una nueva pregunta. Si la distancia es o no menor o igual a 2.27. Trazamos la recta y ahora ¿qué vemos? Al lado izquierdo tenemos pura gente que camina y al lado derecho tenemos un mix entre caminar e ir en bicicleta. ¿Qué podemos decir? Cuando esta pregunta de acá es verdadera, estamos en esta zona de acá y también sin lugar a ninguna duda de cualquier tipo, podemos decir de que cuando estamos en esta zona celeste, la solución o la respuesta sí o sí es caminar. Caso contrario, no estamos en esta zona de acá. Ven cómo estamos cortando nuestro mapa, nuestro gráfico, de acuerdo a las preguntas. Primero, si la distancia es menor a 5. Después, si dado que la distancia es menor a 5, si el tiempo es menor a 19. Ahora estamos por el lado contrario. La distancia es menor a 5.12 y el tiempo es mayor a 19. Ya vimos que cuando la distancia es menor a 2.27 sí o sí camino. Y ahora nos vamos al no. ¿Qué quiere decir? Distancia menor a 5.12, tiempo mayor a 19.10 y distancia mayor a 2.27. O sea, este cuadrante de acá. En este cuadrante, ¿podemos hacer alguna afirmación acerca de cuál es el vehículo preferido o no? ¿O hay que hacer alguna pregunta más? Probablemente hay que indagar más. Por ejemplo, podemos preguntarnos ¿qué pasa si la distancia es menor a 3.93? Trazamos una línea y ¿qué tenemos? Tenemos una clara zona donde la distancia es menor a 3.93 y la gente va en bicicleta y una zona donde la distancia es mayor a 3.93 y la gente va a pie. Solo nos queda toda la parte de la derecha, que era el no de la pregunta original, y acá también podemos identificar que podemos marcar dos zonas bien diferenciadas simplemente haciéndonos la pregunta, oye, ¿el tiempo es menor a 15 minutos? Y tenemos esta franja de acá. ¿Y qué podemos observar? De que cuando esto es verdadero, sí o sí la respuesta es ir en moto. Cuando eso es falso, la respuesta es ir en vehículo. ¿Qué hemos logrado con todo este ejercicio? En lugar de trazar líneas rectas completamente transversales, estamos partiendo nuestra gráfica por zonas o por tramos que básicamente representan la intersección o el cumplimiento de estas reglas en verdadero y falso. ¿Qué logramos con esto? Logramos reglas de decisión. Dada una distancia y dado un tiempo disponible que podamos tener, podemos llegar a decidir cuál sería el vehículo recomendable para cada combinación. Por ejemplo, si yo voy a visitar a mi abuela que vive a 6 kilómetros, pero quiero evitar el tráfico, y eso significa llegar antes de 12 minutos. ¿Cómo debo ir? La abuela vive a 6 kilómetros, en este caso la primera pregunta no se cumple, estoy a la derecha. El tiempo disponible para llegar es de 12 minutos, entonces lo que dice es, si quieres evitar tráfico y estás a 6 kilómetros y tienes solamente 12 minutos, agarra tu bicicleta y vete en bicicleta. Si tengo más de 20 minutos disponibles para visitar a mi hermano que vive a 1,5 km, ¿qué alternativa es la más conveniente? Vamos a ver. El hermano vive a 1,5 km, esto se cumple, así que vamos por el tramo de la izquierda. Tengo más de 20 minutos, entonces
no me veo limitado por esta primera consulta, me voy a la derecha y estoy en esta ramita de acá. Y acá me preguntan, ¿la distancia es menor a 2.27? Sí, porque estoy a 9.5 kilómetros, entonces estoy en esta zona de acá y conviene que yo vaya a visitar a mi hermano caminando. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Hemos construido, hemos plasmado en una serie de cajas y flechas la lógica para decidir qué vehículo es el favorito o el recomendable para cada combinación. E incluso podemos lanzar preguntas de data que probablemente nunca hemos visto antes, pero que están asociadas al problema que estamos trabajando y podemos responderlas, podemos predecir cuál debería ser el vehículo recomendable. Esto acá, esta estructura de acá donde hacemos preguntas y se va bifurcando y bifurcando y bifurcando y bifurcando hasta llegar a un punto final donde hayamos barrido todas las combinaciones gráficas, digamos, y podamos tener una certeza muy grande de cuál es la etiqueta del vehículo, en este caso, que es recomendable para esa combinación. Toda esa forma de plasmar es lo que se conoce como un árbol de decisión. Bueno, en realidad un árbol al revés, ¿no? Si quieren pensar en esta, la parte de la raíz, la parte del tronco y las ramas y las hojas finalmente. ¿Ok? Esta estructura de acá, donde aplicamos reglas y preguntamos cosas y vemos si se cumple o no se cumple, y dependiendo de la respuesta positiva o negativa, vamos armando un caminito, es lo que se conoce como árbol de decisión. Decision tree si quieren ir al nombre formal. Es una técnica que pertenece a la familia de modelos de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo va a ser predecir una variable target partiendo de un conjunto de variables de entrada o predictoras. Para ello vamos a construir una estructura tipo árbol invertido, como vimos en el ejemplo, y se va a construir a través de decisiones que implican responder positivo o negativamente a una pregunta. Y vamos a partir desde un nodo raíz y a través de diferentes ramitas vamos a pasar por nodos internos y vamos a llegar finalmente a las hojas de nuestro árbol. La idea principal y por qué uno arma el árbol y qué tan bien tienen que ser esas preguntas es que uno busca dividir la data en subconjuntos más pequeños y homogéneos, de tal forma que se respete la relación entre las variables predictoras y lo que queremos predecir. Este procedimiento de hacer preguntas y dividir la data y obtener subconjuntos más pequeños y más parecidos entre sí, en este caso el subconjunto de la gente que tuvo que ir en bicicleta, el subconjunto de la gente que tuvo que ir a pie, etcétera, etcétera. Este ejercicio de hacerlo iterativamente se conoce como partición recursiva. Lo bueno y una de las ventajas de la versatilidad de este tipo de modelos es que puede ser usado tanto para problemas de clasificación como regresión. Acuérdense, de clasificación queremos predecir una etiqueta, regresión queremos predecir un valor continuo. Y no solo eso, sino también, y es una de las cosas que haremos en ventaja, el árbol de decisión permite trabajar también con variables numéricas y categóricas dentro de las predictoras. ¿A qué me refería con la estructura y estos nodos? Bueno, siempre la primera pregunta o el punto inicial del árbol de decisión es lo que vamos a llamar nodo raíz, ¿ok? Y vamos a empezar a lanzar preguntas que van a ser ciertas o falsas, van a ser sí o no, que van a permitir bifurcar esta raíz en diferentes nodos internos. Esto acá se llama split point o punto de división, que es básicamente el momento en que yo me hago una pregunta y dependiendo si es verdadero o falso voy a tomar el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Los nodos internos, a su vez, pueden seguir dividiéndose con más puntos de división. Y la idea es hacer esto iterativamente hasta llegar a los nodos hoja. Esto de acá puede ser no solamente 3 niveles como en este caso, sino pueden ser muchos niveles para ir trabajando. La idea es que en el nodo hoja podamos tener un subconjunto de datos más parecidos entre sí y más homogéneos que nos permitan justamente hacer una predicción con una mayor seguridad. Todo este conjunto de nodos internos y hojas en realidad se conoce como ramas, ¿no? Porque vendría a ser la rama del arbolito, ¿no? Parto el tronco, la raíz y luego ya tengo las ramas que se van bifurcando. Y más específicamente, estos nodos se conocen como nodo padre y nodos hijos. ¿Ok? Es un nodo de donde parto la data, hago una pregunta y con esa pregunta, asumiendo que esté bien hecha y con un valor adecuado, puedo obtener los hijos, que es una descomposición de los padres. ¿Okay?
En realidad, en el nodo hoja, que es el último, es donde yo voy a registrar la predicción de lo que quiero trabajar, la predicción de la etiqueta o la predicción de la variable continua. Ahora acá viene el tema crítico y que es lo que vamos a ver a continuación. Yo estoy hablando de puntos de división, las preguntas que se van a responder con verdadero y falso para separar los subconjuntos, pero ahora viene el tema. ¿Cómo escojo el punto de división correcto? ¿Cómo sé qué pregunta tengo que hacer? ¿Cómo sé qué variable, en este caso tiempo, distancia en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé qué variable tengo que utilizar y contra qué valor la tengo que comparar? ¿Qué tan buena o cómo yo puedo cuantificar la calidad de esa pregunta? ¿Cómo puedo calificar la calidad de la división que estoy utilizando para generar justamente a los nodos hijos en cada uno de estos puntos de división?